Aquí tienes el guión completo de aproximadamente 2500 palabras, sin encabezados y sin usar ningún tipo de corchetes. Todo en un solo flujo narrativo, listo para un video de YouTube. El sol entraba por los ventanales de la enorme mansión de los Ortega, una familia reconocida por su fortuna, sus empresas tecnológicas y su estricta vida privada. Alejandro Ortega, el padre millonario, era un hombre ocupado, serio y acostumbrado a que todo funcionara con precisión absoluta. Su hijo, Tomás, de apenas 6 años, era su mayor tesoro, aunque la falta de tiempo lo mantenía más lejos de él de lo que deseaba admitir. Por eso había contratado a una niñera para cuidarlo, alguien responsable, tranquila y profesional. O por lo menos, eso pensaba. Su nombre era Luna, una joven de 24 años con estudios de pedagogía, una sonrisa cálida y un talento para conectar con los niños de una manera casi mágica. Tomás la adoraba desde el primer día. Ella lo trataba como si fuera su propio hermano pequeño, y él, en cambio, encontraba en ella algo que había perdido hace tiempo, atención genuina. Alejandro, sin embargo, apenas la había visto. Confiaba en su currículum, en sus recomendaciones y en las entrevistas hechas por su asistente personal. Para él solo era una empleada más de la casa, alguien que cumplía un trabajo y ya. Nunca se imaginó que un día la descubriría haciendo algo que nunca habría permitido, y que lo dejaría completamente sin palabras. Todo comenzó una tarde de viernes. Alejandro había tenido una reunión cancelada de último minuto y decidió volver a casa antes de lo previsto. Era casi un milagro, porque siempre estaba atrapado entre llamadas, viajes y decisiones millonarias. Esa tarde decidió llegar sin avisar, sin chofer y sin guardaespaldas, queriendo sorprender a su hijo para pasar un rato con él. Entró a la mansión con paso silencioso, sonriendo solo de imaginar la cara de Tomás al verlo antes de lo normal. Pero al cruzar el pasillo principal escuchó algo inesperado, música. Una melodía alegre, rítmica, que venía del salón de juegos. Frunció el ceño. ¿Por qué había música tan alta? Él tenía la regla estricta de que los ruidos fuertes no eran apropiados dentro de la casa. Se acercó en silencio, entre curioso y molesto. Pero cuando miró por la puerta entreabierta, lo que vio lo dejó congelado. Allí, en el centro del salón, estaba Luna, bailando. No un simple baile, sino uno lleno de energía, giros y movimiento. Y frente a ella, copiando cada paso, riendo como si fuera el día más feliz de su vida, estaba Tomás. La escena era caótica, divertida, luminosa. Nada que él hubiera permitido. Tomás movía los brazos hacia arriba, hacía piruetas torpes, intentaba seguir los pasos que Luna marcaba con total soltura. Ambos reían, improvisaban, saltaban sobre las alfombras, y la música envolvía todo con un ambiente de fiesta. Alejandro sintió un impacto inmediato. Una mezcla de sorpresa, indignación y, otra sensación que no entendió de inmediato. ¿Cómo era posible esa falta de disciplina? ¿Por qué estaban bailando así? ¿Por qué Tomás se veía tan feliz? Entró sin hacer ruido al principio, pero cuando dio un paso dentro del salón, la música se detuvo abruptamente. Luna, avergonzada, bajó inmediatamente la mirada y se quedó quieta como una estatua. Tomás se volteó sorprendido. «Papá, ya llegaste». Alejandro escondió su desconcierto detrás de su tono habitual, firme y controlado. «¿Qué está pasando aquí?» Luna tragó saliva. «Señor Ortega, yo». Tomás insistió antes que ella. «Papá, Luna me enseñó a bailar. Y estaba siendo increíble. ¿Viste mis pasos?» Alejandro lo observó, y en ese momento algo lo descolocó. Tomás tenía una sonrisa que hacía mucho no veía. Una sonrisa de verdad, una que no era forzada en fotos, ni tímida cuando él llegaba del trabajo. Una sonrisa libre. Volvió a mirar a Luna, quien parecía lista para recibir un regaño monumental. Alejandro respiró hondo y dijo con voz seria: «Necesito hablar contigo afuera». Luna bajó la cabeza, sabiendo que lo peor estaba por venir. Siguió a Alejandro hasta el jardín lateral, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo. Él cruzó los brazos, la miró fijamente y dijo: «¿Puedes explicarme qué estabas haciendo?» Ella tomó aire, intentando parecer tranquila. «Estábamos bailando, señor». Tomás tenía mucha energía hoy y pensé que, él la interrumpió. «Pensaste que lo mejor era convertir mi casa en una pista de baile. Ese es tu criterio profesional». Ella sintió la presión en el pecho, pero no se rindió. «Señor Ortega», Tomás necesitaba liberar energía. Estaba inquieto, triste, él volvió a interrumpirla. «Triste, ¿por qué estaría triste?» La joven lo miró por primera vez directamente a los ojos. «Porque lo extraña». Alejandro no esperaba esa respuesta. Se quedó en silencio, no sabía qué decir. Luna continuó con voz suave pero firme: «Él habla de usted todo el tiempo. Dice que quiere pasar más tardes con su papá. A veces se queda mirando la puerta esperando que llegue. Y cuando hoy terminó sus tareas, me pidió que hiciéramos algo divertido».
Yo solo quería alegrarlo. No pensé que estuviera mal, lo siento si rompí alguna regla. Alejandro sintió algo en su interior moverse. No era enojo, era algo más profundo, incómodo. Una especie de culpa mezclada con sorpresa. Era cierto, nunca había notado cuánto lo necesitaba el niño. Antes de responder, escuchó pasos pequeños detrás de él. Era Tomás. Papá, no te enojes con ella. Yo se lo pedí. Quería bailar contigo cuando llegaras, quería mostrarte lo que aprendí. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Algo que no sentía desde hace años. Se agachó para quedar a la altura de su hijo. ¿De verdad querías bailar conmigo? Tomás asintió con una sonrisa enorme. Sí, papá, quería que fuéramos como un equipo. Como Luna y yo. Alejandro miró a Luna de reojo. Ella seguía tensa, esperando el veredicto. De pronto, Tomás tomó la mano de su padre y dijo, ¿quieres ver mi baile? Por favor. Alejandro respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, decidió soltar el control. Claro que sí, muéstrame. Luna abrió los ojos sorprendida. Tomás corrió al salón entusiasmado para poner la música nuevamente. Alejandro miró a Luna, quien seguía esperando. No te despediré, dijo con voz más suave. Pero necesito entender algo. ¿Por qué haces más de lo que se te pide? Ella parpadeó confundida. ¿A qué se refiere, señor? Él habló sin dureza, casi con curiosidad sincera. Eres niñera, no maestra, ni terapeuta, ni entrenadora. Sin embargo, hablas con él, juegas con él, le enseñas, incluso lo haces reír de una manera que nadie más logra. ¿Por qué? Luna respiró hondo y respondió con honestidad, porque yo también crecí sin mi papá. Él vivía ocupado, como usted. Trabajaba, viajaba, siempre estaba cansado. Y yo siempre esperaba que un día entrara por la puerta y dijera, hoy sí tengo tiempo para ti. Pero ese día nunca llegó. Y no quiero que Tomás sienta lo mismo. Alejandro quedó en silencio, no podía apartar la vista de ella. Esa sinceridad, esa vulnerabilidad, le removió algo profundamente enterrado. De pronto escucharon la música iniciar y la voz de Tomás gritando desde el interior, papá, ven. Empieza la mejor parte. Alejandro sonrió sin querer, una sonrisa pequeña, pero real. Miró a Luna un segundo más, como si intentara descifrarla. Luego entró. Tomás ya estaba en posición, listo para bailar. Alejandro, sin saber cómo hacerlo, intentó seguir sus pasos torpes. Al principio todo fue ridículo. Sus movimientos eran rígidos, sin ritmo, completamente fuera de lugar. Pero Tomás se reía tanto que poco a poco él también comenzó a reír. Luna observaba desde un lado, emocionada, viendo cómo padre e hijo compartían un momento que ella había deseado para el pequeño desde hacía semanas. Algo sagrado estaba pasando, algo que nunca había ocurrido en esa casa. Cuando la música terminó, Tomás abrazó a su padre. Te quiero, papá. Alejandro sintió cómo se le quebraba la voz. Yo también te quiero, hijo. Luna se dio la vuelta para no interrumpir el momento, pero Alejandro la llamó, Luna. Ella se detuvo. Él la miró con una expresión distinta. Menos fría, menos distante. Más, humana. Gracias, dijo simplemente. Los días siguientes todo cambió. Alejandro empezó a llegar un poco antes a casa. No siempre, pero lo intentaba. Y cuando lo lograba, bailaba con Tomás. Aunque fuera un solo minuto. Luna seguía cuidando al niño, pero ahora Alejandro la veía con otros ojos. Ojos que observaban su paciencia, su creatividad, su bondad natural. Notó cómo hablaba con Tomás cuando estaba triste, cómo lo ayudaba a estudiar, cómo convertía cosas simples en aventuras maravillosas. Un día, mientras observaba a Luna desde la puerta sin que ella lo notara, Alejandro entendió algo, ella no era solo una niñera. Se había convertido en la pieza clave del corazón de su hijo. Y poco a poco, sin darse cuenta, también se estaba convirtiendo en una parte importante de la vida de Alejandro. Una tarde, cuando Tomás dormía, Alejandro se acercó a ella en la cocina. ¿Puedo hacerte una pregunta? Luna asintió. Siempre has tenido esa pasión por ayudar a los niños. Ella sonrió con calma. Siempre. Creo que todos los niños merecen sentirse vistos, escuchados y valorados. Y Tomás,